Paz de Dios, amados hermanos y amigos que nos acompañan a través de esta transmisión. Damos gracias a Dios porque nos permite una vez más poder compartir un testimonio de poder y de consejo de nuestro hermano Josué Manuel Ramírez Machucho. Es nuestro invitado para el día de hoy y estamos por subir este nuevo episodio número 11, mis hermanos, agradeciendo por cada uno de ustedes que se han conectado, aquellos que han compartido este mensaje, estas entrevistas y la palabra del Señor, porque de esta manera usted nos está ayudando a compartir el Evangelio. Les agradecemos, hermanos, a todos aquellos que nos han visitado, nuestros hermanos de Ciudad de México, del estado de Sonora, hermanos de Colombia, de Florida, España también. Muchas gracias, hermanos, por sus visitas. Y les seguimos invitando, hermano, a que esté al pendiente de cada uno de los episodios que estamos subiendo y que pongan sus comentarios. No olviden darle like y suscribirse para que de esta manera podamos seguir subiendo más contenido para que más almas sean edificadas con la palabra del Señor. Nosotros nos encontramos en el estado de Nuevo León y estamos aquí en la iglesia de Morada de Dios, donde nosotros nos congregamos con nuestro pastor Guadalupe Martínez Mata. Y estamos aquí, hermanos, con el propósito de llevarle una palabra, un mensaje de bendición para su vida. Espero que se quede con nosotros hasta el final, hermanos. Está muy hermoso este testimonio y sé que va a servir de mucho para sus vidas. Si usted conoce a alguien que esté en una situación similar a la de nuestro hermano, yo le invito que le comparta este mensaje, ya que será de bendición para su vida. Bueno, pues los invito, mis hermanos, a que hagamos una breve oración para dar inicio con este nuevo episodio. Amén, mi hermano. Amén. Padre buen Dios, lleno de gracia y misericordia, Señor Dios Todopoderoso, nos acercamos delante de tu presencia, mi Señor, reconociendo, Señor, que tú eres el único Dios Todopoderoso. Te pedimos, Padre, la asistencia de tu Espíritu Santo en este testimonio, que no sea, Señor, nuestras palabras, que no sea lo que nosotros creemos o pensamos, sino que sea tu Espíritu Santo, Señor, tomando el control absoluto, Señor, de nuestra voluntad, para que esta palabra llegue a los corazones y cause el efecto por el cual ha sido enviada. Usa nuestras vidas, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesucristo. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, hermanos, pues una vez más aquí, en Creadas y Creados con Propósito, para que, si no está suscrito, se suscriba y vamos a dar inicio. Yo quisiera que se presentara nuestro hermano Josué. Amén, pues mi nombre es Josué Manuel Ramírez Machucho. Amén. Vengo de la ciudad de Coatzacoalcos, por gracia y misericordia de Dios, actualmente radicando aquí en Juárez, Nuevo León, aquí en la iglesia Morada de Dios, donde el pastor es nuestro hermano José Guadalupe, y dándole gracias a Dios por la oportunidad que me han brindado de expresar, como dijo el rey Nabucodonosor, las maravillas y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Amén, aleluya. Y sí, hermano, es un gozo y un privilegio tenerlo aquí con nosotros y poder compartir su testimonio tan hermoso y esperando que sea de mucha bendición. Amén. Hermano, pues bueno, yo quisiera que nos compartiera esa palabra con la que usted, ¿verdad?, quiere iniciar este testimonio. Amén. Se encuentra allí en el libro de Éxodo, amén, en su capítulo 2, versículos 3 y 4. Amén, amén, aleluya. Bueno, hermano, si tiene su Biblia, sí, yo le invito a que abra su Biblia en este capítulo 2 de Éxodo y la leamos juntos. Si está en una situación que no tiene su Biblia porque tal vez está en su trabajo, bueno, no se preocupe, aquí nosotros le leemos, nada más ponga mucha atención. Capítulo 2 de Éxodo, verso 3 y 4 dice: Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño, y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, hermano, pues yo quisiera que nos comentara qué es lo que le identifica tanto con esta palabra, este texto. Con esta palabra. La maravilla que en mi vida me permitió vivir Dios en
cuidado y protección de su Espíritu Santo, porque desafortunadamente hoy día, tanto en hogares cristianos como en hogares que no conocen a Jesús, muchas veces salimos de casa, muchas otras aún estando en casa estamos lejos de la casa de Dios, lejos de los caminos de Dios, pero aún en medio de todo ello, el Espíritu Santo nos cuida, nos guía y nos inculca abierta o inconscientemente en nosotros el temor a Dios y el cuidado a nuestras vidas. Amén, hermano. Bueno, hermanos, pues yo quisiera que nuestro hermano nos contara cómo fue que él llegó al conocimiento del Señor, porque bueno, algunos nacimos en cuna cristiana, otros no, pero yo quisiera que nos contara cómo fue que usted llegó al conocimiento de la palabra del Señor. Amén. Yo, antes de nacer, o antes de ser concebido, más bien, mi madre era cristiana, pero se alejó del camino de Dios. En este lapso nazco yo, pero al tiempo de nacer, pues no había quien me instruyera, no había quien me dijera, quien me tratara de manera en que yo conociera a Jesús. A la edad de 4 años aproximadamente, voy a parar a casa de mi abuelita, y mi abuelita pues era una mujer que ella asistía, era una mujer fiel al camino de nuestro Señor Jesucristo, a la cruz. Entonces ella fue la que desde esa temprana edad comenzó a llevarme, comenzó a inculcar en mí un temor a Dios. Tal vez no con las palabras como lo dice en la Biblia, de que enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, pero lo que ella, con la parte que ella cumpliera, con llevarme a la casa de Dios. Entonces, llevándome a la casa de Dios, pues yo iba aprendiendo, yo iba conociendo, yo iba escuchando, y pues como todo niño, no una esponja, yo iba reteniendo esa palabra, esa enseñanza que se daba, y empezaba de manera muy discreta a conocer el camino de Cristo. Entonces pasa el tiempo de los 4 a los 8 años en que yo estoy ahí con mi abuela y voy a la iglesia y todo eso. En ese tiempo mi madre, gracias a Dios, regresa a su camino y pues hace familia, hace matrimonio, y en este lapso pues regreso con ella. Entonces ahora sí, con un conocimiento más enfocado en mí, ya empiezo yo a leer la palabra, y empieza a nacer en mí el deseo de cantar y alabar a Dios. Ya comienza el Espíritu Santo a tratar en mí, de manera que ya lo que cuando era niño, cuando estaba con mi abuela, había sido sembrado, ya empezaba a crecer, ya empezaba a florecer. La semilla que había sido sembrada, como dice Proverbios 22:6, ¿no? Cuánta razón tiene la palabra cuando dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces, ya en mí comienza a crecer ya el deseo de buscar a Dios, de acercarme a Dios. Y todo iba bien, pero desafortunadamente en ocasiones no hay el ejemplo correcto desde casa. Como padres cristianos no tenemos el cuidado de inculcar a nuestros hijos la palabra correcta y en el tiempo correcto, porque llegó en el tiempo en que yo necesité una palabra y pues desafortunadamente no hubo esa sabiduría de parte de los padres o de parte de mis padres de decir: ¿sabes qué, hijo? Esto va aquí, esto va allá, las compañías, todo esto. Entonces, gracias le doy a Dios, porque a pesar de que esa palabra no la hubo para mí, de esta manera, cuando yo soy adolescente, en la etapa a llegar a la juventud, el testimonio y el abrigo de casa no era el que yo necesitaba. Entonces opto por, como en muchas circunstancias, ¿no?, la salida fácil,
el salir de casa, el mejor no estar. Entonces yo salgo de casa, pero al tiempo de salir de casa lo hice no ir a las compañías correctas, no acudir a la persona correcta. Porque al yo salir de casa a donde me voy a vivir, no se iba a la iglesia, no se escuchaba una alabanza, no había una palabra ahí, ¿sí? Entonces, al no haber esto, esa palabra que había sido sembrada en mí dejó de crecer y de florecer. Entonces, al momento de estancarme ahí, mis decisiones ya no eran las correctas o con el temor debido a Dios. Entonces yo empiezo a hacerme de amistades o de influencias no tan adecuadas, no tan correctas para continuar en el proceso de crecer en el camino de Dios. ¿Con quién se fue usted a vivir cuando se fue de su casa? Me fui a casa de una tía. Esta tía, hija de mi abuelita, sí conocía, pero no había entregado. O sea, no era una familia entregada a Cristo, no eran temerosos. Una buena influencia, dijéramos, para que se continuara. Exactamente, como le decía, no acudí a las personas correctas. Entonces, al yo no tener ni en casa ni fuera de casa un buen consejo de seguir a Cristo como debe de ser, yo empiezo a hacerme de influencias equivocadas, ¿no? Estas influencias que en vez de sumarnos como cristianos nos alejan. Yo decidí por el deporte en primera instancia, pero en medio del deporte, cuando se termina un partido de fútbol, lo que hay es alcohol, lo que hay es drogas, vicios, sustancias que destruyen el cuerpo, compañías que destruyen el alma, acciones que destruyen el alma y el espíritu. Entonces, a esto fue a lo que yo fui a parar, fui a dar. Había ocasiones en que con estas compañías que me tocó o que yo escogí, porque al final de cuentas las compañías las escoge uno. No, si tú dices yo quiero edificarme, pues voy a ir a casa de quien me va a edificar, no voy a frecuentar personas que me van a edificar. Si yo quiero destruirme o yo quiero hablar mal de alguien, igual. Entonces yo decidí rodearme de amistades, por así decirlo, inconversas. Entonces yo veía pasar la droga enfrente de mí, yo veía pasar el alcohol enfrente de mí, yo veía pasar las pasiones desenfrenadas enfrente de mí. Entonces todo eso hizo que en mi corazón se fuera apocando aquel deseo que cuando adolescente a joven había en mí. Andaba a tardes horas de la noche, en la madrugada, en el peligro, porque pues desafortunadamente tanto aquí como allá sabemos que la violencia y todo eso está a la orden del día, ¿no? Pero le doy gracias a Dios y le doy gracias al Espíritu Santo, porque por eso me identifico con el nacimiento de Moisés y con su rescate de la hija del faraón de aquel lugar, porque a pesar de que anduve, como les repito, al terminar un partido, mis compañeros ahí pues estaban en el alcohol, estaban en las drogas, y por andar en distintas circunstancias a horas muy tardes de la noche, le doy gracias al Espíritu Santo porque me cuidó. Porque así como Miriam estuvo observando hasta que Moisés fue a dar a donde estaba la hija del faraón, de esa misma manera yo entiendo hoy y creo que el Espíritu Santo estuvo ahí, porque algo que tengo muy bien cimentado en mí es que en Dios no hay casualidades. No, o sea, en el camino de Dios nada sucede por obra de la casualidad. Cuando yo me encontraba en horas de la noche inadecuadas, allá en la madrugada, al otro día amanecían en las noticias personas embolsadas, muertas,
andando en el alcohol, amigos míos, en el alcohol y en las drogas, amigos míos perdieron la vida, compañeros míos perdieron la vida. Y le doy gracias a Dios porque en medio de todo eso, el Espíritu Santo siempre estuvo cuidando. Hoy lo entiendo, Él estuvo guardándome. Cuando yo le digo de las pasiones desenfrenadas que pasaban enfrente de mí, yo le doy gracias a Dios porque en aquel momento, hoy que sé que soy templo del Espíritu Santo, no entró ninguna de esas pasiones desordenadas en mi vida. No le diré que porque yo no quise, porque sería muy soberbio de parte mía decir que fue porque yo no quise. Hoy le doy gracias a Dios porque su Espíritu Santo era el que ponía en mí el temor a Dios, de decir, no voy a dejar entrar en mi templo algo que va a destruirme. No voy a dejar que entre en el templo de Dios algo que va a corromperlo. Entonces, hoy día puedo aconsejarle a todo aquel que nos escucha, que nos ve a través de este podcast, que si no tienes la instrucción en casa, si no tienes la instrucción muchas veces dentro de la misma casa de Dios, dentro de los mismos hermanos, yo te aconsejo, te recomiendo que vayas a los pies de Cristo, porque a final de cuentas, el que nos da la dirección, porque Él hizo la oración desde mucho, mucho antes. Él lo dice allá en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 15 y 20. Si gusta acompañarme con su Biblia o si gusta escuchar. Amén. Amén. Dice allá en el libro de Juan, capítulos 17, versículo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer por mí, por la palabra de ellos. Ya nuestro Señor Jesucristo, ya previamente, hace miles de años, amén, ya había clamado, intercedido por nosotros. Entonces yo te recomiendo que si te sientes solo, si te sientes vacío, si te sientes abandonado, si no te sientes cobijado, no acudas a esas compañías que en vez de acercarte a Dios, en vez de animarte a buscar a Dios, lo que hacen es alejarte, contaminar tu templo, contaminar tu persona. Yo te aconsejo que, como dijo el apóstol Pablo allá en 1 Corintios 15:33, que no erréis, dice el texto, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Si a ti desde pequeño o de joven o de adolescente te inculcaron la palabra de Dios, sigue ahí, es el mejor camino, no hay otro camino. Si a mí el Espíritu Santo me guardó de no caer en cárcel, de no caer en vicios, de no caer en tentaciones, porque al final de cuentas, como adolescentes y como jóvenes, se está rodeado de tentaciones, en adicciones, en vicios, en inmoralidades, en tantas cosas, en agresión, en violencia, en tantas cosas que cuando no estamos cobijados, se nos hace fácil. Miren, hermanos, viendo la situación en la que pasó nuestro hermano, y yo quisiera comentarles la importancia como esposas, como madres y como padres de orar e interceder por nuestros hijos donde quiera que anden, donde quiera que vayan, porque cuando ya llegan a una etapa, tal vez en el caso de mi hermano, pues por una situación él se tuvo que salir de casa, pero a veces aunque estén dentro de nuestra casa, ellos tienen que salir a trabajar, a estudiar, y se enfrentan a muchas situaciones de tentación, a malas compañías, como comentaba mi hermano, a personas que quieren venir a influir en contra del propósito de Dios en sus vidas. Y es importante que nosotros estemos orando, porque no es, como dice mi hermano, una casualidad que Dios lo haya guardado en todo ese proceso que él vivió. Pudo haber hecho lo que hubiera querido porque no tenía la autoridad de un padre o una madre en ese momento. Tal vez pudo descarriarse, pero siempre la cobertura de su Espíritu Santo de Dios estuvo con él para guiarlo, para instruirlo y para hacerle ver de que no era correcto lo que le ofrecían o lo que le daban a que hiciera.
Entonces sí necesitamos orar por nuestros hijos y clamar por ellos. Amén. Y que la palabra que un día fue sembrada en sus corazones no vuelva vacía, sino que dé buenos frutos de arrepentimiento a sus vidas. Y que no nos desanimemos como madres o como padres de orar por nuestros hijos, porque Dios siempre va a cumplir el propósito en sus vidas. De nosotros depende que estemos orando y clamando por cada uno de ellos. Amén. Y yo quisiera, hermano, preguntarle, en ese tiempo, ¿verdad? En esa situación, ¿verdad? En la que usted se encontraba, tal vez en medio de, digamos, como dicen, ¿verdad? Puedes estar en medio del lodo, ¿verdad? Y no ensuciarte. ¿Qué era lo que usted sentía? O sea, tal vez venía un pensamiento malo y luego uno, bueno, o sea, en ese momento, ¿cómo hacía usted para vencer estas tentaciones? Porque es algo muy difícil, ¿verdad? Yo creo que, como dice usted, veía pasar la droga, tal vez se la ofrecían y gratis, tal vez hasta decían prueba. Y ¿qué era lo que le hacía? ¿Cómo le hacía a usted? Porque yo creo que va a haber jóvenes que van a ver esto y van a decir, pero pues ¿cómo? ¿Cómo puedo vencer esto, no? O sea, más cuando ya son jóvenes que ya han caído y ahora quieren alejarse de esa situación, ¿verdad? Antes que nada, fortalecer su comentario, porque en base a esto le voy a responder a su pregunta. El decirle a los padres, a los que nos están viendo y oyendo y son padres, abuelos, tíos, clamar, interceder por la juventud, porque la tentación, como está a la orden del día, muchas ocasiones no es porque se las ofrezcan, o muchas ocasiones no es porque haya alguien ahí que se las lleve, sino porque ellos mismos, después de verla y dicen, no, pues mi mamá no me quiere, mi papá no me entiende, nadie me escucha, nadie me hace caso, o sea, parezco un cero a la izquierda, parece que soy invisible. Entonces lo primero que hacen es ir. O sea, ya no es tanto porque se las ofrezcan, sino ir. Lo vi, no lo viví. Porque, respondiendo a su pregunta, cuando a mí me pasaba esto, el alcohol sí me lo ofrecieron. Lo probé por curiosidad, pero no se quedó esa necesidad en mí de volverlo a probar. Las drogas, las personas que me conocían sabían que si no tomaba, pues menos iba a ingerir drogas, ¿no? Me preguntaba usted que qué pasaba por mi cabeza en esos momentos para repeler aquello. No dejaba que esos pensamientos se quedaran en mí, porque vuelvo a lo que me motiva hoy a decirle a los jóvenes o a todos los que nos escuchan. El Espíritu Santo trabajaba en mí de manera que hoy lo entiendo, en ese momento no lo sabía. El Espíritu Santo trabajaba en mí que cuando estaban tomando, yo prefería alejarme. Que cuando yo veía que consumían drogas, yo prefería alejarme. Entonces, dice la palabra que el avisado ve el mal y se aparta. Pero yo en aquel momento ni siquiera conocía este texto. Le digo, hoy lo puedo entender que era el Espíritu Santo porque familiares hasta hacían competencia entre ellos por convivencia o por querer ser a la mala, ser mejor que sus padres en ciertas cosas. Entonces yo le decía, si es por convivir, yo puedo convivir sin ingerir sustancias nocivas. Entonces el Espíritu Santo era el que en mi mente producía, como dice Filipenses, el querer como el poder hacerlo, de decir, ¿sabes qué? No quiero. ¿Sabes qué? No voy a permitir que esto me contamine. Obviamente no se lo decía en estas palabras, pero en mí había eso. O sea, yo hago deporte, era un pretexto. Hago deporte, no voy a fumar, porque corro, porque hago ejercicio, porque me ejercito, ¿sí? Y en cuanto al alcohol, lo mismo. Entonces yo pensaba, la droga es algo que entras fácil, pero para que salgas solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo la puedes dejar por completo. Entonces yo no dejaba que estos pensamientos, o el Espíritu Santo más bien no permitía que estos pensamientos llegaran a mi mente, anidaran y bajaran a mi corazón. Todo de ahí. Hoy yo les puedo decir a todos aquellos que se encuentren bajo esta situación
o en situaciones similares de que les ofrezcan el vicio, de que les ofrezcan alcohol, drogas, sexo, pornografía, lo que sea que destruye nuestro cuerpo, a lo que se acude cuando no hay un abrigo, una plática de parte de papá o de mamá, lo que yo exactamente, un consejo, porque pues como padres para eso estamos, para aconsejar e instruir a nuestros hijos. Entonces, lo que yo les puedo decir a los que ya hayan caído en esto, allá en el tercer cielo, hay un ser que vino a padecer todas las tentaciones que ya nosotros nos llegan. Fue tentado en todo, pero sin mancha, sin pecado, perfecto. Entonces, si tú sientes que vas a caer en la tentación, dobla tus rodillas en tu casa, acude a la iglesia, que es la mejor opción. Acude a la iglesia, o ahí donde estás en tu trabajo, cuando tú sientas que viene alguien y te dice: ten una latita, no va a pasar nada, aquí no te ve papá, aquí no te ve mamá, aquí no te ve el pastor, porque me lo llegaron a decir a mí, aquí no te ve el pastor, tómala. Hay alguien que sí te ve, y hay alguien que está ahí mismo al lado tuyo, aun cuando te la están dando. Entrégale el corazón, abre tu corazón y déjalo que Él entre. Porque el amor de padre se acaba, el amor de madre se acaba, el amor humano se acaba, pero el amor de Dios es eterno. Dice Jeremías, dice que Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Y mismo Jeremías dice también: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Derrama tu corazón, derrama tu corazón. Si tú sientes que si quizá porque has caído en esos vicios o porque has caído en ello, Dios no te va a escuchar, claro que te escucha, claro que está ahí. Es solamente Él te va a pedir una sola cosa: tu corazón, nada más. Dándole el lugar a que Él entre, todo va a cambiar. Amén. Cambia la manera de pensar, cambia la manera de ser, cambia todo. Amén. Yo creo que es el momento de poder dar un consejo, ¿verdad? A Amén. Todos aquellos jóvenes que tal vez están en esta situación como la que estuvo mi hermano. Yo sé que hay muchos jóvenes que están en situaciones como estas, que tal vez por ciertas circunstancias, ¿verdad?, tienen que salir de casa, o ya han salido, o están pensando en irse de su casa. Que vean a todo lo que se enfrentan cuando toman una decisión, y de que no es tan fácil, y que afuera hay muchos riesgos, muchos peligros, muchas tentaciones que pueden venir a querer dañar su vida. Dice en la palabra del Señor en San Juan 10:10, el enemigo vino para matar, hurtar y destruir. El enemigo no vino a jugar, joven, hermano, hermana, amiga que estás ahí, amigo que estás ahí. El enemigo no viene a jugar. Él viene a destruir la vida de la creación de Dios que somos nosotros, la creación perfecta de Dios. Él viene a querer estorbarla, como desde el principio de los tiempos siempre quiere venir a trastornar el propósito de Dios en nuestras vidas y en tu vida. Pero el Señor Jesucristo ha dicho que Él ha venido a dar vida, y vida en abundancia. Entonces, si tú estás en una situación como la que mi hermano pasó o ha pasado, si tú te encuentras en un momento de tener que tomar una decisión, si tal vez has querido refugiarte en esos vicios o en esas cosas que a Dios no le agradan, porque tal vez tu corazón está lastimado y endurecido y has querido decir: me voy a tirar al vicio porque mis padres, o porque mi madre, o porque no me quieren, no sé, déjame decirte que no es la mejor decisión para tu vida. Y aún estás a tiempo de cambiar esa mala decisión, porque tú no sabes si en medio de ese proceso Dios te llama a su presencia, y tal vez no tengas tiempo de arrepentirte, y tal vez tu vida vaya a una muerte eterna. El Señor viene a darte vida eterna. Y aquí, a través del testimonio de mi hermano, nos podemos dar cuenta, ¿verdad?, que Dios tenía un propósito en su vida. Pero no en todo sucede que puedan salir de ese proceso, ¿verdad?,
porque tal vez mi hermano, habían personas detrás de que estaban intercediendo y clamando para que mi hermano no cayera en esos vicios. Pero tal vez tú estás y tus padres no son cristianos o tu mamá no es cristiana y te sales a vagar al mundo y a poner en riesgo tu vida. Entonces, yo quisiera que en este momento mi hermano, a través de la experiencia que vivió y a través de que él en su propia carne vivió esas cosas, esas tentaciones, él pueda dar un consejo bien importante para cada uno de nuestros jóvenes que están en esta situación. Sí, antes que nada, jóvenes, es una etapa de la adolescencia a la juventud muy complicada, sí, pero recuerda que hay alguien que ya pasó todo eso por ti y que, como le dijeron al apóstol Pedro, el diablo ha pedido sus almas para zarandearlas como a trigo, pero yo ya he pedido por ustedes al Padre. Entonces, si sientes que tus padres no te escuchan, Dios sí te escucha. Si sientes que tu familia te abandona, Dios no te abandona. Si sientes que ya no tienes fuerzas porque has intentado de muchas maneras darte a conocer, que sepan que existes y que estás ahí y que no ha habido quien te brinde una mano, ahí está alguien que allá en la cruz dio su vida y su sangre por ti y que está a tu lado. Dice el rey David: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y a tu vida van a llegar personas que te influyan a manera de decirte, pues, si no te escuchan allá, ven, te voy a dar algo que te va a hacer que te olvides. Ven, te voy a dar algo que te va a hacer que vayas a otra dimensión y te olvides de todo lo que pasas y que no te va a pasar nada con esto. Claro que sí te va a pasar. Porque una vez que tú caigas ante sus provocaciones, ante sus tentativas, no hay poder humano que te saque de ahí. No existe. El único que puede hacerlo se llama Jesucristo. Y si ya caíste en ello, tampoco estás solo. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta de tu corazón, entrará a ti, cenará contigo y en esa cena coméntale tus problemas, tus necesidades, tus ansiedades, todo lo que sientes que nadie te escucha y que nadie te ve. La mejor salida o la pronta salida no es huir, no es irte de casa, porque gracias a Dios, Él me permitió volver a su casa, a su redil, pero no a todos les ha pasado lo mismo. Hay quienes en ese trayecto perdieron la vida, perdieron familia, perdieron muchas cosas. ¿Qué quieres perder tú? ¿Tu vida? ¿Tu familia? ¿Tu salvación? No vale la pena. En lo absoluto no vale la pena. Mejor acércate a Dios. Allégate a Dios, cuéntale todo. Te recomiendo ampliamente buscar una casa de oración. Si tú que me escuchas no tienes a Cristo en tu corazón, yo te recomiendo buscar una casa de oración. Aceptes a Cristo en tu corazón y le cuentes, le digas todos tus afanes y pesares. Y si ya conoces a Cristo pero te has alejado, te recomiendo que regreses como aquel hijo pródigo. Tu Padre te está esperando con los brazos abiertos. Al más mínimo destello que vea de ti, cuando tu corazón se humille y le reconozca, Él va a correr a abrazarte, a vestirte, a limpiarte y a hacerte sentar en la mesa. Amén, aleluya. Dice en la palabra del Señor: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Qué importante es que podamos guardar nuestro corazón de aquellas malas amistades y de aquellas tentaciones que el enemigo está a la puerta para que nosotros caigamos. Pero hay poder en la sangre de Cristo, Amén. que Él nos cubre y nos guarda y nos libra de todo peligro. Dice el Señor: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Demos nuestro corazón al Señor, porque Él siempre va a estar dispuesto para ayudarte, para levantarte, para sostenerte, para afirmarte y para guardarte de todas aquellas cosas que no son de edificación a tu vida. Dice en la palabra del Señor que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Amén. Para poder vencer todas esas tentaciones. Bueno, mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos dio de poder estar aquí transmitiendo sobre esta palabra, este testimonio de mi hermano, muy enfocado tal vez a jóvenes que están pasando situaciones difíciles. Yo te invito a que lo compartas con tus hijos, con tus sobrinos, con tus nietos, que tú lo compartas con amistades que tal vez están pasando situaciones difíciles, porque es importante que llegue el evangelio a sus vidas. Estamos a tiempo. Hoy día muchos jóvenes mueren por situaciones de drogadicción, por una sobredosis, tal vez situaciones que les han traído consecuencias, porque tal vez han caído en situaciones de peligros, de riesgos que han venido a atentar contra su vida por andar lejos de los caminos del Señor. Pero hoy te invitamos a que tú seas parte de este evangelio, compartiendo este mensaje para evitar que sean más los jóvenes que sigan siendo afectados por este tipo de tentaciones y situaciones que enfrentan día con día. La situación es tremenda, amados hermanos, y tenemos que estar orando y clamando como pueblo de Cristo por aquellos jovencitos y jovencitas que pasan situaciones difíciles. Bueno, mis hermanos, les agradezco mucho por haber esperado y visto de todo este episodio, por darnos su tiempo, que es muy valioso para nosotros. Les agradecemos, amados hermanos, a los que ya nos siguen, y a los que no nos siguen aún, les invito a que se suscriban para que les aparezca ahí cada video que estamos subiendo, cada episodio, y puedan ir viendo cada uno de estos testimonios. Si no has visto los testimonios anteriores, te invito a que vayas al canal y veas esos testimonios anteriores, que también son de mucha bendición para todo tipo de audiencia. Tenemos para los caballeros, para la mujer, para el joven. Hermano, te invitamos a que nos sigas frecuentando, y también te invitamos, si tú puedes agregarte, tenemos un perfil de Facebook que se llama Creadas y Creados con Propósito. También ahí estamos subiendo oraciones de intercesión, y también estamos ahí subiendo avisos de cuándo nos estamos conectando. Amado hermano, ahí dejamos nosotros el link para que tú llegues ahí a este episodio a través de este canal, y damos gracias a los hermanos que siguen compartiendo estos episodios. Hermanos, muchas gracias. Sigan apoyando para que el evangelio de Cristo se siga extendiendo. Amén. A todas partes. La paz de Dios. ¿Quiere despedirse de alguna manera con nuestros hermanos? Amén. Pues sí, gracias a Dios también por la oportunidad del día de hoy de expresar una parte de las maravillas y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Y pues, como decía mi hermana, invitarlos a que sigan en algún área de su vida, le va a servir de edificación o para compartir con alguien, como se decía, que esté pasando una situación similar, o en ocasiones en tomarlo para uno mismo. Amén. Amén, hermano. Bueno, pues yo, muchas gracias, mi hermano. Amén. Fue todo un placer tenerlo aquí con nosotros. Amén. Y bueno, el hermano tiene unos testimonios de poder hermosos, también de otro tipo de testimonios, y en algún momento lo estaremos invitando para seguir compartiendo sus testimonios, ya que serán de mucha edificación. Amén. Para nuestras vidas y para su vida. Mis hermanos, Dios les bendiga y la paz de Dios.